Para el año 2000, la industria de los cómics en general, puntualmente de las dos grandes editoriales, Marvel y DC, estaba bastante desacelerada y bastante alejada de los gustos del público en general. Por un lado, los que los habían seguido de toda la vida ya habían alcanzado como su pico de interés, y en este momento medio que ya se estaban aburriendo de historias intrascendentes que no iban a ningún lado. En este video en particular vamos a hablar de las colecciones de Batman, las cuales pasaron un ciclo de saga tras saga tras saga, empezando con el fallecimiento de Jason Todd, después con la llegada de Tim Drake, después tuvimos todo el arco de Nightfall, que cubrimos en esta serie, si quieren vayan y véanlo. Y después una serie de eventos aledaños como es el del virus del legado, Contagio, Cataclismo, Tierra de Nadie, acercándonos ya al nuevo milenio. Y por este entonces había una saga que, si bien no era mala, cumplía con la función de entretener, no pegó tanto a los lectores como es todo este caso de Bruce Wayne siendo inculpado por la muerte de su guardaespaldas y después siendo encarcelado y recayendo en la Batifamilia de velar quién lo había inculpado, que por supuesto no era otro que el presidente Luthor, quien había llegado a ese cargo en las colecciones de Superman y que tendría bastante trascendencia en un evento llamado Nuestros Mundos en Guerra, que cubrí hace muy poquito, así que si les interesa vayan y véanlo. Los editores no comían vidrio, sabían que alguna vez hubo una mina de oro en el personaje, de hecho Batman es indiscutiblemente la IP más popular de DC, y que ahora se estaba yendo como a un pequeño nicho de gente que lo seguía con cariño, pero la verdad que ya no significaba tanto para el lector general. O sea, solamente se estaba reduciendo al fanático hardcore de Batman y ya. Por ese entonces DC hace una movida más que interesante y suma a sus filas al dibujante estrella Jim Lee, quien en ese punto ya se había cansado de su propio ranchito ahí en Image, con Wildstorm, que era su sublínea, donde creó personajes como por ejemplo los Wildcats, que llegaron a tener una serie animada, y decide tomar un rol ejecutivo en DC. O sea, le proponen un cargo, pero también lo usan como una suerte de bomba atómica. ¿Y por qué me estoy refiriendo a Jim Lee como una bomba atómica? No es una referencia a los japoneses porque él es de ascendencia coreana. Lee. Habiendo pasado por lo menos 10 años desde el boom que tuvo con las colecciones de X-Men, y ese X-Men número 1 lanzado a principios de los 90, que es uno de los cómics más vendidos de la historia al día de hoy, Jim Lee se posicionó como una suerte de dibujante de culto, de máquina de atraer, y es verdad, la verdad que los dibujos de él son hermosos, frescos, dinámicos, te evocan ver qué pasa. Obviamente, eso también lo cotizó como artista. Y DC en ese entonces vio una suerte de beta en este agotamiento que tenía Jim Lee como autoeditor, sumado seguramente a una caída de las ventas que justamente estaba alineada con esta tendencia del 2000 ya de ir perdiendo un poco el interés por estos personajes que, en el caso de Image, sobre todo en esa década, se apoyaban más que nada en clichés y en cuestiones visuales y en cosas que por ahí pegaban de las grandes editoriales. Ellos mamaban un poco de eso e intentaban ofrecer más de lo mismo, pero distinto y un poco más accesible, porque como se imaginarán, arrancar un personaje nuevo o del número 8 o del número 10 es otra cosa que remitirte a un icono que tiene décadas de publicaciones previas. Entonces, si bien ese fue el gancho de Image, después cuando los grandes empezaron a dejar de parecer interesantes, también lo hizo las publicaciones de esta tercera editorial, que supo ser una tercera pata en esa época y de la cual capaz hablemos en algún futuro, pero este no es el caso. Bueno, volviendo a Jim Lee, como les dije, tenía esa gran carta bajo la manga, que era que si a él lo ponías en un título, las ventas subían estrepitosamente. Entonces eligen estratégicamente meterlo en las series regulares de Superman y de Batman, en arcos que duran 12 números y que, como bien se imaginaron, levantaron un montón el interés y las ventas, recopilándose al día de hoy incluso como tomos separados, a pesar de no ser miniseries, sino ser números normales de las colecciones. En el caso de Batman, vamos a hablar de Hush, que es el arco que nos trae a cuento, el cual es una mezcla de muchísimas cosas. Por un lado tenemos
algunas líneas que se venían trabajando desde la serie regular, como ser el caso de la relación entre Batman y Huntress, esta superheroína que provenía de la lejana Tierra 2, una hija de Batman y de Selina, que bueno, sus padres después fallecen y ella queda con el manto junto con un crecido Robin que jamás llega a ser Nightwing en Tierra 2. Y que después con el reacomodamiento de Crisis de las Tierras Infinitas pasa a formar parte de esta nueva continuidad como un personaje aparte. Pero eso sí que pulula por Ciudad Gótica. De hecho le metieron todo un lore donde era la hija de unos mafiosos. Entonces ella después se entrena para vengar al mafioso que mató justamente a su familia. Y por eso su cacería, digamos, por eso se llama La Cazadora, su cacería está enfocada puntualmente en mafiosos. Y tiene una contraposición con la ideología de Batman justamente porque ella sí mata. Que es un punto clave siempre en la relación de el murciélago con enemigos y con aliados. Bueno, volviendo a este arco en cuestión, ella tiene una relación como de discípula y mentor con Batman, medio tirante. Eso ya venía de la serie regular. También como punto de interés se nos avanza la relación romántica entre Bruce y Selina, Batman y Catwoman, que se venía tironeando desde siempre, digamos. Incluso hasta en la serie de Adam West había como un coqueteo romántico, pero los cómics nunca le dieron quinta a fondo. Quizás porque pensaban que no sería tanto del interés de los lectores, pero acá sumado a los sensuales trazos de Jim Lee y un relanzamiento del traje de Selina que expone un poco más sus atributos físicos, la verdad es que se le dio mucha más exposición, incluyéndola dentro de la Batifamilia y finalmente revelándole su identidad, a pesar de que otros miembros como por ejemplo Robin no estaban tan a gusto con esta decisión. Después, otra de las tramas que se toca en este arco es el regreso de Harold, quien era una suerte de mecánico asistente, jorobado, medio deforme, que había ayudado a Batman en varias publicaciones por mediados de los 90. Este personaje curiosamente proviene de las páginas de Question, donde surge en una o dos historias y después vuelve a aparecer como un aliado del murciélago. Hush se caracteriza también por básicamente no queda personaje sin aparecer en estos 12 números. Es como una suerte de guión hollywoodense que mete todo lo que tiene a disposición en la licuadora. Por ejemplo, tenemos a un redimido Harvey Dent que sirve de aliado. Tenemos a un acertijo detrás de las sombras. Tenemos un encuentro épico con Harley Quinn y con el Joker, que casi termina con Batman matando al príncipe del crimen y siendo detenido por un Gordon, quien tiene que sacar todo lo que tiene adentro, a pesar de obviamente el resentimiento que le implica, por un lado, que haya dejado paralítica a su hija y por el otro que haya matado a su pareja Sarah Essen en unos arcos anteriores. Después también tenemos la aparición de Hiedra Venenosa, quien toma control de Superman en una pelea más que interesante. Siempre, ustedes ya saben, cuando pelean Superman y Batman, es un momento de sumo interés para ver cómo zafan de esta. Tenemos, por ejemplo, la aparición de Killer Clock, de Clayface también. Pasa algo interesante, que es el regreso de Jason Todd entre los muertos, el cual termina siendo un bait, termina siendo Clayface, pero la idea gustó tanto entre los editores que no mucho tiempo después sacarían ese recordado arco Under the Red Hood, que justamente sería el regreso canónico del personaje, y por el cual sería una suerte de retcon también para conectarlo con esta historia y justificar por qué primero tenemos una aparición falsa y después una verdadera. Pero es como que acá ya se siembra la semilla de una idea que pegó bien entre los lectores, porque recordemos, todo Hush trata justamente de la conspiración de un enemigo que desde las sombras está atacando a Batman, y es la búsqueda por todos los rincones de Ciudad Gótica, incluso Metrópolis, y de sus aliados, caso Robin, Nightwing, la Cazadora, la propia Catwoman también, viendo a ver de quién se trataba. En un principio se hace como el amague de que era Jason Todd, que estaba buscando venganza porque su maestro no lo vengó después de la muerte. El Joker sigue pululando. De hecho, un par de números atrás tuvo de vuelta la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Pero al final no, era todo un bait para debilitar mentalmente a Batman y tenerlo más vulnerable para el impacto final, el cual viene de la mano de un personaje nuevo. Lo cual se le agradece un poco a este arco, porque hacía mucho que no se introducían rostros nuevos a la galería de villanos de Batman, ¿no?
En este caso, acá tengo como una pequeña división. No sé si llamarlo retcon per se, porque no es un retcon, sino que se nos habla de Thomas Elliot, quien era un amigo de la infancia de Bruce. Pero la verdad es que también hay muchos años de la infancia de Bruce que por intrascendencia no se muestran. Entonces, de repente, por ejemplo, no sabemos qué amas de llaves tenían por esa época. Y un día podría reaparecer una señora grande contando algo de esa época, revelando algo. No sé, estoy imaginando, no es una trama real. En este caso, hablar de un amigo de la infancia de Bruce me parece que no es un retcon. Y después se nos cuentan como este niño le tenía una suerte de envidia, llegando a asesinar a sus propios padres para alinearse con la vida de Bruce. Y después, en un giro de los acontecimientos, volviéndose una suerte de mente maestra criminal. El conocido Hash, ese personaje que está todo vendado, digamos, que hoy, el día de hoy ya es conocido, digamos, pero se nos presenta al final de este arco. Ayudado, eso sí, por una versión bastante interesante del Acertijo, quien, a pesar de estar toda la trama encarcelado, sale de ese tono bufonesco que generalmente se lo pone y se lo posiciona como una suerte de estratega. O sea, se prepondera el intelecto del Acertijo. El Acertijo seguramente no es un gran peleador, no tiene grandes artilugios, pero en este caso se lo pone a la altura de tal vez los más inteligentes, caracterización que después nos acompañarían varios años después. Incluso tiene una época también ya un poco más alejada de Hash, donde se termina pasando el bando de los buenos, como es el caso de Harvey Dent en este arco, que bueno, si hay una máxima en los cómics es que nadie permanece muerto y que nadie permanece bueno. Son muy contados los casos de los villanos redimidos que permanecen del lado del bien, y en el caso de los pocos que sí, fueron villanos muy brevemente y nunca hicieron nada demasiado grave. Caso, por ejemplo, Hawkeye o la Viuda Negra en Marvel, que se los introdujo como casi ladrones, ¿no? Nunca llegaron a hacer nada tan terrible y que después ya su carrera completa es como héroes. Bueno, pero quienes ya tienen un historial fuerte dentro de la villanía es casi imposible que se rediman. Solamente dura hasta la buena voluntad de algún guionista, y cuando ese guionista se va, el siguiente dice, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer malo de vuelta. Y pasa siempre. Es inevitable, así que no duró demasiado este viro de Harvey Dent al lado de los buenos. De hecho, justamente el punto es que se había curado de la cara y después otra vez se la vuelve a desfigurar. Así que bueno, esto fue un repasito de The Hash. Como dije antes, es un cóctel que mete todo lo que puede en un solo arco de 12 números. La verdad que, si bien se la podría acusar de ser un poco superficial de momentos, es extremadamente entretenida y disfrutable, nos da todo lo que queremos. Los dibujos de Jim Lee siempre son un deleite. Aparte, acá se da el lujo de dibujar prácticamente todos los personajes de la saga del murciélago. Eso también es como un punto a favor, ver a Jim Lee recorrer todo el lore de Batman, ¿no? También se nos avanza la trama a diferentes puntos. Vemos algunos personajes que han traicionado a Batman en este arco, manipulados por Hash. No personajes muy cruciales, pero sí algunos personajes. Y se nos deja a un murciélago en un punto de interés que después sería retomado por arcos posteriores, como dije hace un ratito, Under the Red Hood, que marcaría un poco el rumbo de lo que vendría después y que sería retomado con autores como Paul Dini o como el mismo Grant Morrison, que seguramente voy a cubrir en otros videos, cómo no. Así que bueno, acá ya voy un poco cerrando el video. Como siempre me gustaría leer sus comentarios, qué opinan ustedes de todo este arco, ¿les gustó o no les gustó? ¿Les parece que por ahí lo justifica el arte de Jim Lee? ¿O les parece que el guión es un poco vacío? ¿Están de acuerdo con algunas decisiones que tomaron? ¿No les gustaron otras? Como siempre, escríbanlo todo. Si les gustó el video, déjenme un like. Y si justo este es el primer video de Papalópulos en el que caes, te invito a que te suscribas, así podés ver el resto de los videos que componen esta serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.